Ahora sí, amigos televidentes, nuevamente sean bienvenidos. Seguimos con nuestros espacios de entrevista todos los días haciendo conversatorios y también cuestionando a personajes a nivel nacional de lo que pasa con la coyuntura y de los últimos sucesos que hacen noticia en el país. Yo soy Víctor Aguirre y esto es su espacio de entrevistas en BA Televisión. Hoy tenemos la presencia del abogado Eduardo Franco Lor. Él es defensor del ex vicepresidente Jorge Glass, y él está dando mucha información diariamente en la prensa sobre una posible prelibertad del ex funcionario. Bueno, antes de iniciar con la entrevista, quiero agradecer a todos los medios de comunicación que se suman a esta entrevista, a Judío TV, a Cenevisión y Naranjal, a MP Noticias en la ciudad de Machala y también a Click Televisión en el Cantón Milagro, y a todas las cadenas televisivas aliadas que se suman a las transmisiones que hacemos a diario. Y por supuesto, invitarlos a que compartan, a que le den me gusta, etiqueten a sus amigos para que conozcan qué es lo que está pasando a nivel nacional, y qué mejor de la mano de su medio, BA Televisión, el canal de las noticias en la red. Veamos lo que nuestra corresponsal Marisa Riasco preparó como perfil de nuestro invitado de hoy. Eduardo Franco Lor, abogado de profesión y catedrático de la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Comunicación Social. Magíster en Ciencias Penales y Criminologías, en Ciencias Internacionales y Diplomacia. Además tiene un diplomado en Docencia Superior. Una de las grandes defensas que ha seguido durante toda su carrera es la del ex vicepresidente Jorge Glass, la misma que ha presidido durante todos estos años que ha estado en prisión el exmandatario. Listo, ya lo tenemos en doble pantalla al abogado Eduardo Franco Lor. Primero quiero darle la bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias a usted por darnos esta oportunidad para poder expresar los puntos de vista jurídicos importantes de la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel, quien es un perseguido político del gobierno de Lenín Moreno. A ver, entremos en contexto. Hablemos sobre la situación legal del ex vicepresidente en estos instantes. Sabemos que le pesa sobre él ya una condena y también hay otra más sobre el caso Sobornos y así. Háblanos usted como abogado defensor de él sobre su situación, a qué enfrenta y qué juicios ha perdido hasta el momento. Bueno, vea, Jorge Glass en agosto del 2017 pidió a sus compañeros asambleístas de Alianza País, en esa época no había la división entre morenistas y correístas, pidió ante el escándalo de los medios de comunicación, el hecho, el linchamiento mediático que le estaban haciendo, solicitó a los asambleístas de Alianza País que le autorizaran la Asamblea Nacional el procesamiento penal a efecto de demostrar ante el proceso penal instaurado en la Corte Nacional de Justicia que él era absolutamente inocente de estas sospechas que lo cubrían y que hacían tanto escándalo del caso de Brecht, del caso de asociación ilícita, que en ningún momento se asoció con nadie para perjudicar, digamos, los intereses del Ecuador. Obviamente que esto se debió, el encauzamiento en base a la acusación que hizo el fiscal general del Estado de esa época, doctor Carlos Vaca, y a ciertos videos del señor José Concienciado Santos, que era gerente de Odebrecht. Y Odebrecht nunca fue, ni en el pasado, ni ahora, ni mañana, creo, enjuiciada penalmente ni civilmente. Entonces,
Se montó toda una tramoya, toda una farsa política y jurídica, y nunca se pudo demostrar nada contra Jorge Glass. Sin embargo, en base a un testimonio anticipado de Santos, rendido en septiembre del 2017, en la cual dijo que había entregado $5 millones al tío de Glass, depositados en una empresa, Glory, que era del tío de Glass. Y resulta que esa empresa nunca se demostró que no era del tío de Glass. Esa empresa era de unos inversionistas chinos, y posteriormente ese dinero fue trasladado a un banco americano, y de allí al señor Topics de Telconnect. Es decir, nunca Jorge Glass recibió sobornos, nunca se probó ningún soborno, al contrario, toda su vida económica desde hace 10 años atrás fue debidamente examinada, lo han rastreado a nivel internacional y nunca han encontrado un centavo mal habido en las cuentas de Jorge Glass Espinel, y sin embargo fue condenado con el Código Penal anterior y no con el Código Orgánico Integral Penal, inobservando el Tribunal Penal un principio básico del derecho penal, que es el principio de la irretroactividad de la ley penal. La ley penal obviamente es toda persona que es investigada y sancionada, tiene que ser, digamos, penada con la ley que estaba vigente en el momento en que se produce el hecho delictivo. Pero a ese principio de la irretroactividad de la ley penal hay un subprincipio que es una excepción, que es cuando la ley penal futura beneficia al reo, esa ley se retrotrae. Esto está consignado en la mayoría de los tratados internacionales, en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 16, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, que establece justamente lo que le estoy señalando. Es decir, Jorge Glass, si bien habían los hechos supuestamente ocurridos del año 2012, 2013, cuando estaba vigente el Código Penal anterior, pero en ese Código Penal se sancionaba la asociación ilícita con 6 años de prisión como una reclusión mayor extraordinaria, 6 años como pena mayor. Pero a partir de agosto del 2014 está vigente el Código Orgánico Integral Penal, y el delito de asociación ilícita, que está señalado en el artículo 370 del COI, pena hasta 5 años. Entonces, supuestamente, según la teoría del caso de la Fiscalía, si Glass había sido culpable y se le habían demostrado la culpabilidad, que nunca pudieron probar tal cosa, lo debieron haber sancionado con el Código Penal actual, no con el pasado. Así lo establecen todos los instrumentos internacionales, la Constitución y el COI. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hicieron? Claro, si lo hubieran de todas maneras sancionado, nosotros hubiéramos reclamado, porque no puede ser que a una persona inocente lo juzguen como culpable, y hubiéramos obviamente apelado, etcétera. Pero si lo hubieran sancionado con el COI, con 5 años, él no hubiera perdido la vicepresidencia de la República del Ecuador, porque hay una disposición en el Código Orgánico Integral Penal que señala que en los delitos que son sancionados hasta 5 años, la persona procesada y condenada puede utilizarlo como un derecho propio, esto es, pedir al juzgador, que es pluripersonal, el Tribunal Penal de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia, pedir, la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Y al día siguiente nosotros hubiéramos pedido eso y salía en menos de 24 horas en libertad Jorge Glass, y hubiera seguido ocupando el cargo de vicepresidente de la República para que pueda defenderse en libertad en la apelación y en la casación. Pero no hicieron eso. Ellos querían en el fondo robarle la vicepresidencia, porque esto era una conjura, un complot entre el poder político de Lenín Moreno y los muchos jueces cooptados de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que no se lo sancionó con una ley que supuestamente tenía que hacérselo de acuerdo con los tratados internacionales, y lo que querían era justamente que en enero
del 2018, como efectivamente ocurrió, lo que querían, digo, era apoderarse de la vicepresidencia de la República. Y después la apelación, la casación, todo fue una conjura que nunca nos dieron la razón. Nosotros demostramos con tratados internacionales la inocencia de Jorge Glass, el hecho de que no se le otorgó el principio de favorabilidad. Y nosotros siempre decíamos, ¿dónde están las pruebas? Porque miren, cuando una persona declara contra otra, como en el caso de Santos, que declaró contra Jorge Glass, sí, esa declaración tiene que ser contrastada, tiene que ser verificada. No puede ser que cualquier persona lo acuse a uno por cualquier cosa, y no siendo verdad, siendo mentira. No, pero para poder el juez tener la certeza absoluta de un testimonio, tiene que contrastarlo, a ver, descubrir si es verdad lo que dice esa persona. Nunca hizo tal cosa el Tribunal Penal. Y Jorge Glass, que incluso Santos de Odebrecht nunca dijo que había sobornado personalmente a Jorge Glass. Abogado. Y Glass, que conocía a los procesados. Perdón que le interrumpa, abogado. Ya conocemos un poco el antecedente de por qué el ex vicepresidente Jorge Glass se ha detenido. Ahora, se habla de una posible prelibertad al ex vicepresidente. Muy bien. Tenemos para hacer una interrupción, creo que una mascota. Por su lado. Bueno, se habla de una posible salida de prelibertad del ex vicepresidente. ¿En qué contexto se va a dar todo esto, abogado, sabiendo que también usted está en un caso similar con el señor Rasquiña, que pertenece a la banda de los choneros? ¿Esto le perjudica tal vez en una posible prelibertad al ex vicepresidente? Háblenos acerca de ese contexto. ¿En qué contexto se da esta posible prelibertad? Luego de que hay antecedentes. Usted ha sacado bajo las mismas peticiones al sujeto que le manifestaba, al señor Rasquilla, y ahora usted también solicita algo similar para el ex vicepresidente, para que sea liberado. El distinguido jurista quiteño Harrison Salcedo es el que está manejando este punto sobre la prelibertad. Pero Harrison, como cualquier otro abogado, tiene pleno derecho, como abogado que es, de defender a cualquier persona que requiera los servicios de un profesional competente. El hecho de que sea abogado de Rasquilla no es nada negativo para la defensa que está haciendo también en el habeas corpus y en la solicitud de la prelibertad que se ha pedido para Jorge Glass. Mire, de acuerdo con el Código de Ejecución de Penas, ya Jorge Glass, que fue sentenciado arbitrariamente por 6 años de prisión como máximo, ya tiene más de las dos terceras partes cumplido. Tiene 2 años, 7 meses y más días de prisión cumpliendo la sentencia dictada el 13 de diciembre del 2017 y notificada en enero del 2018. Entonces, esa prelibertad, de acuerdo con el Código de Ejecución de Penas, que era el código antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, establecía esta prelibertad, pero que no es una libertad. La prelibertad es que, en otras palabras, vaya la persona condenada o sentenciada a su domicilio a continuar en una prelibertad, como su nombre lo indica. Pero se presentó, mire, el 12 de mayo, la documentación, el trámite en la cárcel de Cotopaxi, en La Tacunga. Y hasta ahora, que estamos justamente hoy, 9 de junio, no le dan trámite. No le quieren dar trámite. Y creo que no le van a dar trámite porque el afán morboso, mañoso, fraudulento y de por demás inhumano del gobierno y de la ministra María Paula Romo es no darle la libertad a Jorge Glass. Mire, en diciembre del 2019, aquí tengo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al gobierno del Ecuador medidas cautelares para precautelar la vida y la integridad física de Jorge Glass. Y sin embargo, este documento, que es un documento vinculante para el Ecuador, que forma parte del sistema interamericano de derechos humanos, el gobierno lo tiró al tacho de basura. Y hoy más que nunca deberían concederle la libertad, la prelibertad, porque la vida de Jorge Glass
está en peligro. Actualmente en la cárcel de La Tacunga ya hay 4 personas fallecidas por la epidemia del coronavirus. Y Jorge Glass tiene una serie de enfermedades preexistentes que si es infectado por el virus COVID-19, su vida realmente corre peligro. Su vida corre peligro, pero el gobierno hace caso omiso de esta situación. Hoy nos hemos enterado que hay incluso en una cárcel, en la cárcel de Turi, hay un motín, hay una especie de reclamo, porque las cárceles, el virus ha llegado a las cárceles y hay una total, digamos, desatención a ciertos parámetros, incluso que la Corte Constitucional del Ecuador ha señalado que tienen que observarse en esta situación de la pandemia. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para exigirle al gobierno del Ecuador que cumpla con los instrumentos internacionales y con las leyes vigentes. Si a Jorge Glass lo sancionaron con el Código Penal anterior, no puede ser que le inventen un reglamento que lo ahora que lo quieren hacer para perjudicarlo. No. A él tiene que darle la plena libertad lo más pronto posible. Y nosotros, desde ahora y desde aquí, queremos responsabilizar al presidente Lenín Moreno y a su gobierno y a la ministra de Gobierno y a las autoridades carcelarias de que si algo le ocurriera en la salud y en la vida de Glass, ellos son los culpables de su deterioro y ojalá no ocurra una cosa mala, negativa, nefasta en la vida de Jorge Glass. Abogado, para ser exactos, ¿qué tiempo le falta a Jorge Glass para cumplir la condena que pesa sobre él? Y si se sumaría también la otra condena que le dieron de 8 años a él y a otros funcionarios más. En toda esta conjura, en el delito de asociación ilícita le faltarían 3 años, 2 meses creo, porque son 6 años. Sí. Pero mire, en el caso soborno, que le ponen 8 años junto a Rafael Correa, esta es otra, digamos, farsa, que es un montaje con el ánimo de no hubo tal cohecho, no hay tal cosa. ¿Por qué? Porque a Correa y a Glass le dijeron, ustedes son autores mediatos, ¿no?, por instigación, porque el presidente de la República, por influjo psíquico, dominó la escena del hecho. O sea, una payasada que ni siquiera la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, acusó de tal cosa. La Fiscalía acusó a Correa y a Jorge Glass como supuestamente autores mediatos por dominio de organización de una banda delictiva. Y presentó unas pruebas que no pudo probar, porque todo era una cosa montada que no tenía sustento real en el derecho y en la justicia. Y los jueces, ¿qué hicieron? Inobservaron, desatendieron la teoría del caso de la Fiscalía y se inventaron una teoría del caso que ni siquiera la Fiscalía había acusado y de la cual Glass ni Rafael Correa se defendieron. Dijeron, no, ponemos 8 años tanto a Correa como a Glass porque son autores mediatos por instigación, por el influjo psíquico que ha tenido Rafael Correa y que Rafael Correa dominaba las 5 funciones del Estado y era un autócrata. O sea, hicieron valoraciones políticas antojadizas que son situaciones y argumentos que en derecho ante los tribunales no pueden, digamos, establecerse como un criterio, digamos, ontológico y político. En la base del caso de cohecho, del tipo penal de cohecho, es cuando los sobornadores sobornan al funcionario público, pero siempre y cuando este funcionario público pueda ejercer una situación de dominio funcional en sus actividades. Y doña Pamela Martínez, como el resto de procesados funcionarios, no tenían esa facultad de suscribir contratos con el Estado. Abogado, pero entonces le falta cumplir los 3 años y piquito que usted ha dicho, más los otros 8 años. ¿Tiene que cumplirlo sí o sí? ¿O todavía eso está por revisar? No, porque en el caso sobornos, la sentencia que fue dictada en plena pandemia, para mí es una sentencia nula, porque hubo una resolución de la Corte Nacional de Justicia avalada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, en la cual los términos y los plazos se suspendieron. Pero no, lo dictaron porque quieren acelerar todo. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de que Rafael Correa no sea candidato y no pueda inscribirse en septiembre del 2020, que son las fechas para poder inscribirse a candidato a la vicepresidencia o a la asamblea para las elecciones generales de febrero del 2021. Entonces quieren que haya una sentencia
ejecutoriada lo más pronto posible. Yo creo que los tiempos no le van a dar y creo que Rafael Correa va a ser candidato y va a triunfar en febrero del 2021. Porque mire... Pero, a ver, abogado, usted, ahí no peca un poco de ingenuo, ya que usted dice todo lo que ha pasado con la justicia. ¿Usted cree que, pese a que sabe que se ha manipulado, y usted mismo lo ha dicho, la justicia, ¿usted cree que todavía tenga posibilidad de participar el expresidente? ¿Seguro? Hay una serie de recursos y de instancias que tienen que cumplirse. Ahora mismo el proceso no puede ser enviado a la apelación. ¿Por qué? Porque estaba escuchando al abogado Chimbo, que es abogado de uno de los empresarios que fue sancionado también con 8 años de prisión como autor directo, de que él presentó un pedido de ampliación y de aclaración y no le han tomado en cuenta tal cosa. Entonces el juicio es nulo y como no quieren que haya nulidad, y tienen aguantado el proceso y no lo envían a los jueces de la apelación. No lo pueden enviar hasta que no resuelvan lo que el abogado de uno de los procesados está solicitando. Entonces son tiempos que vienen a favor de la situación de Jorge Glass, porque mire, a Correa lo sancionan porque supuestamente se ha llevado $7,000, dice que recibió $7,000 de fondos ilícitos, cuando esos fondos son lícitos. Es un dinero de un fondo de solidaridad común, de un fondo que habían hecho los mismos funcionarios de la presidencia para efectos de entregar, digamos, a gente pobre, a gente que pedía de solidaridad, etcétera, dinero préstamo que hizo Correa y que fue debidamente pagado a doña Pamela Martínez, a quien manejaba el fondo común, y hay las constancias, están los recibos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que esto es un montaje, es un burdo montaje que no se pudo probar. La organización delictiva, de lo que tanto hablaba la fiscal, organización delictiva que sí hay ahora, cuando hemos visto con este problema de la pandemia, que los hospitales del país han sido justamente entregados como cuotas políticas a Mendoza en Manabí, y aquí vemos el caso de la avioneta. Se acusa al señor Bucarán de que le entregaron los hospitales del Seguro Social. Entonces la situación es grave, porque una cosa es que le entreguen a los políticos como dádivas y prendas, pero ¿quién lo hace? ¿Quién dirige? El que hace esto es el presidente de la República, el presidente que ordena, y la ministra Romo que ejecuta. Entonces allí sí se puede decir que hay una autoría mediata de parte del presidente Lenín Moreno en dirigir una organización, digamos, corrupta, porque la entrega de embajadores, de cuotas políticas, a hermanos, a mamá de los asambleístas morenistas, y de entrega, digamos, hospitales a Mendoza, en Pedernales, los hospitales Elíes, aquí en Guayaquil, ¿son para qué? Para tener respaldo político, y eso es inmoralidad, eso es totalmente una corrupción que el pueblo está desaprobando y rechazando terminantemente. Allí sí hay delitos y hay la prueba. Con Mendoza hay las pruebas, y con el caso del que está implicado este señor Salcedo, que está gravemente herido en Tumbes, en el Perú, desde el día de ayer que se le cayó la avioneta y fugan con avionetas de amigos del señor Bucarán. ¿De qué es esta situación? Esto es una cosa horrorosa. Quien entrega los cargos es culpable como el que ejecuta la inmoralidad administrativa. Abogado, ¿por qué Jorge Glass, y eso me imagino se lo debe haber conversado usted él varias veces, ¿por qué él decidió enfrentar a la justicia ecuatoriana y no huir como otros actores que sí lo hicieron de su propia bancada, que están ahorita asilados políticos, y ahora es un perseguido político, asegura usted? ¿Por qué decidió quedarse él aquí y no huir? Jorge Glass siempre dijo: yo tengo fe en la justicia, el que no la hace no le teme. Entonces, en esa época que recién se iniciaba esta situación, jamás pensó que la mente diabólica de los que hacían gobierno podían llegar a tanto. Jamás pensó. Entonces, Glass dijo: que me investiguen lo que sea. Yo jamás me he reunido con santos. Yo no me he asociado con nadie para fomentar y crear delitos. Entonces, los mismos procesados empresarios
declararon en el proceso de asociación ilícita que nunca conocieron a Jorge Glass. Él era un funcionario que supervisaba desde el punto de vista político las obras de los proyectos estratégicos o emblemáticos del gobierno, pero nunca, ni siquiera Santos llegó a decir que le había entregado un soborno personalmente. Usted sabe que quien soborna le da el dinero al funcionario que le va a cumplir, si no, no le entrega a nadie dinero. Y dije, le entregó supuestamente dinero al tío de Glass, el señor Rivera, y tuvieron que inventarse, que tampoco se probó tal cosa, nunca se probó que le entregaron dinero a Rivera, ni que Rivera le entregara a Glass dinero. Y se inventaron un famoso pendrive entre un señor que era funcionario, empleado de Rivera, que hackeó justamente metió información de la computadora de Rivera y logró meter mail que se inventaron. Usted sabe, cuando le preguntaron a él, él entregó un pendrive para que lo veamos todo y se vea de la amistad que había entre el tío y el sobrino, pero que nada responsabilizaba a Glass. Sin embargo, cuando se le preguntó dónde está el acto que usted hizo, que usted dice que de allí extrajo la información, dijo que el acto la había digamos, la había votado, la había hecho desaparecer. Y nosotros pedimos al Tribunal Penal que nombre un perito técnico, científico del Consejo, avalado por el Consejo de la Judicatura. Y el Tribunal Penal accedió. Y después de unos días este técnico presentó un informe técnico científico de 140 páginas, en la cual establecía, en sencillas palabras para resumirle, que el pendrive no tenía una información auténtica, no podía ser objeto de validación, porque en un pendrive cualquiera puede meter información de cualquier computadora. Usted puede inventarse un mail en una computadora y extraer esa información en el pendrive. Entonces no era una fuente directa penal contra Glass. Y sin embargo, los mismos jueces que nombraron al perito que fue un perito idóneo, un perito técnico, no le pararon, como se dice, no le pararon bola y dijeron que él rindiera el testimonio sin que se refiera al informe escrito. Eso pasó en ese proceso, un proceso amañado, un proceso que tuvo muchas falencias, pero justicia nunca hubo, ni en el juicio principal, ni en la apelación, ni en la casación. Mire, en la casación, la fiscal, una jefa ahí de la fiscalía que la acreditó la fiscal Diana Salazar, dijo que ella pensaba que creía que a Glass debieron haberlo sancionado con el Código Orgánico Integral Penal. Eso dijo. Ante esa aseveración, ya los jueces, que yo les vi la cara ese día, en ese momento, en la tarde, en el 8º piso de la Corte Nacional de Justicia, ellos se quedaron asombrados. Yo dije, con esto ya ganamos, los jueces seguramente van a concedernos la casación, y esto se viene guardabajo, y Jorge Glass va a recuperarse en libertad, y por fin se hace justicia. Sin embargo, dijeron después de unos días, vamos a llamarlos para darles a conocer el fallo. Cuando nos llamaron, ratificaron, negaron la casación. Es decir, ellos saben a ciencia cierta la injusticia que hubo, sin embargo, prefirieron los puestos a hacer justicia. Esa es la verdad. Abogado, a ver, y esta es una pregunta que siempre le hago yo, se la he hecho al expresidente de la República, Rafael Correa, y otros actores más correístas. A ver, ustedes tuvieron, bueno, el presidente Rafael Correa, el correísmo, estuvo 10 años en el poder. ¿Por qué en ese tiempo no se logró independizar la justicia de la política? Ahora hay mucho argumento de que la justicia está politizada, de que está secuestrada y que la maneja el gobierno. ¿Qué pasó? ¿Por qué no logró sostener esa separación de poderes el correísmo durante 10 años? Y ahora, mire usted, quienes pagan las consecuencias son los cuadros correístas, como Jorge Glass, que está preso, el expresidente Rafael Correa está en Bélgica, no puede venir por la sentencia que pesa contra él y en problemas legales hasta ver qué pasa, y así un sinnúmero de actores más del correísmo. ¿Qué pasó ahí? Usted como abogado, ¿qué nos puede explicar por qué no se logró consolidar esto de que la justicia se separe en estos poderes con la política? Bueno, yo también me he hecho esa pregunta. Quiero hacer de acuerdo que yo no formé parte del gobierno de Correa durante los 10 años. Yo siempre he sido de la década del gobierno de Rafael Correa. Yo he sido profesor universitario y abogado. Ni siquiera era amigo de Jorge Glass.
ni tampoco el amigo de Rafael Correa. Pero he considerado que la justicia, la única manera para que haya independencia de la justicia, de la función judicial, del Poder Ejecutivo y de otros poderes, es que deben eliminar del Consejo en el Código Orgánico de la Función Judicial, que el Consejo de la Judicatura pueda ejercer, digamos, dominio sobre los jueces. ¿Cómo? A través de los famosos sumarios administrativos. No puede ser eso. El error inexcusable, deben eliminarlo. Es decir, el Consejo de la Judicatura debe servir única y exclusivamente con la finalidad de organizar toda la logística de los nombramientos, llamar a los nombramientos cuando sea el caso, para los concursos de méritos y oposición para los jueces de todos los niveles. Pero hasta ahí nomás. Pero no que el Consejo de la Judicatura, el Pleno, tenga facultad disciplinaria contra los jueces. Ahí viene el enganche, la presión. A veces le siguen por quítame esta paja, como decimos en Guayaquil, le inician un sumario administrativo y los tienen ahí aguantados. Hay un caso, le piden el favor, mandan a cierta gente para que actúen a nombre de ellos y los jueces sucumben, tienen miedo, temor, cuidan su puesto, etc. El día que ya haya la independencia, es que no puede el Consejo de la Judicatura tener control disciplinario sobre los jueces. Ahí está el quid del problema. Hay que eliminar esos articulados del Código Orgánico de la Función Judicial. Y, por ejemplo, y alguien me puede decir, pero ¿quién va a sancionar a los jueces incorrectos? Ok, cuando hay un problema, entonces los mismos jueces penales, en el caso de los penales, en el caso de los civiles, si a algún juez se le demuestra que ha cometido un cohecho, una incorrección, pues se le inicia a ese juez civil en el juzgado de lo penal el correspondiente proceso penal, previa investigación, guardándose las normas del debido proceso. Pero aquí, por ejemplo, al presidente de la Corte de Justicia de Guayas, por haber dictado una resolución en una situación de orden jurisdiccional, que es haberle concedido no la prisión preventiva al prefecto de Guayas, sino que dijo, usted preséntese cada tantos días. Eso es normal, eso forma parte del Código Orgánico Integral Penal, porque el juez decide qué medida cautelar va a ponerle, si es prisión preventiva, si lo llama, le pone grilletes, o si lo vaya cada semana ante un juzgado a presentarse, etcétera. Entonces, ante eso, le han iniciado un sumario administrativo. Eso es una flagrante falta de independencia, porque la independencia entre las funciones del Estado también está señalada en la Constitución y la ley como independencia entre los jueces y la propia Consejo de la Judicatura. Pero eso no está ocurriendo en muchos asuntos penales. En los asuntos penales se está fallando. No le gusta a un sector, entonces inician un sumario administrativo. Hace unos meses alguien tuvo un problema, sentenciaron al ex ministro Espinel, enseguida al juez que hizo una actuación, sumario administrativo, y lo votaron. Entonces, ahí no hay independencia. Es decir, el día en que el Consejo de la Judicatura no tenga nada que ver con asuntos disciplinarios, allí los jueces, el presidente de la República lo llama al juez tal, el ministro tal lo llama al juez, el asambleísta llama al juez. Habrá un juez que diga, señor presidente, señor embajador, o dígale a su emisario que yo no voy a actuar si no ha pegado a la Constitución y a la ley. Ahí se acaba todo. Abogado, cuando haya responsabilidad en los jueces. Abogado, si no hay independencia entonces a nivel de Ecuador, internacionalmente, ¿qué ha pronunciado o se ha logrado algún fallo a nivel internacional en favor del ex vicepresidente, o no ha habido nada todavía, algún pronunciamiento? Nosotros vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero hemos dicho eso demora algún tiempo. Mientras se demore, las cosas también a nivel internacional no son tampoco de la noche a la mañana. Pero mire, el gobierno, como le dije anteriormente, desestimó, tiró al tacho de basura las medidas cautelares que otorgó en diciembre 31 del 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, no tenemos fe aquí.
Y por eso que este hecho de tramoya jurídica, política, en la cual también están, digamos, una conjura mediática, comercial, hegemónica, esto es un asunto que tiene que resolverse políticamente en febrero del 2021. Y por eso nosotros hemos organizado un organismo político que se llama Coalición Nacional por la Patria. Y sabemos que la mayoría del pueblo ecuatoriano detesta esta manipulación política, este ensañamiento contra Rafael Correa, contra Jorge Glass y contra la mayoría de los dirigentes de la Revolución Ciudadana. Nosotros somos independientes a Compromiso Social, Revolución Ciudadana, pero nosotros simplemente queremos ampliar la base política del correísmo, determinando que haya un ancho cauce democrático que llegue al poder en mayo del 2004, ganando en las elecciones y en primera vuelta, ojalá el 7 de febrero del 2021. Abogado, conociendo todo esto y la situación legal y los juicios que enfrenta y las sentencias que enfrenta el expresidente, ¿usted cree que legalmente después de todo esto el señor Jorge Glass pueda seguir en la política o ya no? Bueno, le digo una cosa, su familia no desea, esa decisión tiene que tomarla él. Realmente yo siempre que lo veo lo noto muy desanimado, pero tiene que tener, se levanta el ánimo con ese espíritu guerrero. Es un mártir viviente, Jorge Glass. Está, digamos, una persona que se siente inocente y que esté sufriendo una pena y misericordia arbitraria. Yo pienso que es un héroe, realmente un héroe, y la vida tiene que darle grandes compensaciones a Jorge Glass. Es una canallada jurídica, todos sus opositores que le montaron esta tragedia con el ánimo simplemente de apoderarse de la vicepresidencia, cuestión que ocurrió en enero del 2018. Abogado, ¿y usted cree que exista la posibilidad de que luego de que él ya cumpla su condena, cumpla sus años que esté establecido en la sentencia, le sigan metiendo más juicios para seguirlo metiendo preso a Jorge Glass? ¿Cree que pueda pasar esto? Es decir, vea, hay un pensamiento de un gran filósofo, Voltaire, de la época anterior a la Revolución Francesa. Voltaire decía, el más alto grado de la perversidad humana es servirse de las leyes para cometer injusticia. Es decir, la maldad humana es infinita. Cualquier cosa se puede pensar de la partidocracia, de Lenín Moreno, si traicionó toda una voluntad popular. 10 años de trabajo con la Revolución Ciudadana, traicionó a su mentor en manos de esta gente, en la mente de esta gente y de los derechistas del Ecuador y reaccionarios. Cualquier situación negativa contra Jorge Glass o contra cualquier ciudadano pudiera ocurrir. La maldad es infinita. Abogado, usted me ha nombrado hace un momento este movimiento de Coalición Nacional por la Patria. ¿Ya? Es un movimiento independiente pero que apoya a Correa. Háblenos un poco más, explíquenos de qué se trata. Ya hemos conversado esto con algunos otros actores que también pertenecen a este movimiento, pero dentro de la perspectiva suya, ¿de qué se trata esto de la Coalición Nacional por la Patria? Bueno, Coalición Nacional por la Patria nace en noviembre del 2019 y es una organización política nueva. No somos un partido político más. Nosotros nos estamos estructurando a nivel nacional. Tenemos núcleos en la mayoría de los cantones del país. Somos de tendencia progresista de izquierda y porque creemos que hay que detener el auge del neoliberalismo. Queremos que haya un país pacífico, no un país atormentado como lo tiene el Lenín Moreno. Mire lo que ocurrió en octubre del 2019, toda una situación de conflicto que llevó a 13 personas fallecidas, más de 1.000 detenidos, 1.200 heridos, etcétera. Y nos hemos constituido con la finalidad y estamos aglutinando ya a partidos, colectivos, plataformas sociales, gente independiente, obreros, campesinos. Tenemos una gran gente del movimiento indígena, las bases del movimiento indígena. Es decir, queremos aglutinar y lo estamos haciendo desde el centro a la izquierda. Es decir, en este colectivo, en este gran frente de que es la Coalición de la Esperanza,
hay cabida para todos los ecuatorianos de buena voluntad que desean triunfar en febrero del 2021. Y somos, obviamente, partidarios, somos afines al pensamiento político del economista Rafael Correa Delgado, porque reconocemos que los 10 años de Correa fueron positivos y de gran trascendencia y de gran imagen internacional para el Ecuador. Y somos, por supuesto, también, como consecuencia de ello, partidarios del proceso de la Revolución Ciudadana. Y queremos que esta reconquista del poder político que se va a dar en las elecciones de febrero del 2021 represente la recuperación de la patria para el progreso, para el desarrollo, para lograr un país equitativo y alejar las taras sociales que tiene el Ecuador. Aquí nosotros tenemos una serie de situaciones que los gobiernos solamente lo hacen a favor de pequeñas élites empresariales o bancarias. Lo que ha hecho Lenín Moreno, el diálogo que él supuestamente montó, fue un diálogo para que lo respalden la mayoría de los sectores empresariales, de los sectores, digamos, bancarios, que son los que han sostenido, y los partidos que lo representan, como el Partido Creo y el Partido Social Cristiano. Abogado. Nosotros queremos que haya un gobierno unitario de todas las fuerzas democráticas en base a un plan de gobierno viable, sostenible en la práctica y no quimérico, un plan de gobierno que pueda ser ejecutado. Perdón que me interrumpa, pero todo esto me hace entender como que usted va a ser candidato en las próximas elecciones, entonces, abogado. Oh, yo no estoy hablando de candidatura. La candidatura debe nacer justamente de la Revolución Ciudadana y básicamente del pensamiento y del criterio analítico con su comando de Rafael Correa Delgado. ¿Pero hay la posibilidad o no? Que los partidos de centro izquierda tienen que ir tienen que ir bajo la vanguardia del correísmo, de Rafael Correa, que aspiramos a ser candidato a la vicepresidencia. Nosotros no queremos buscar nada para nosotros. Nosotros queremos una unidad para el pueblo, para que la recuperación de la patria sea un hecho, una realidad, a partir de mayo del 2021. Le digo una cosa, déjeme terminar un ratito. Sí. Mire, el próximo presidente tiene que llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, porque tenemos que tenemos que reinstitucionalizar el país. El morenato con el trujillato, a través del Consejo de Participación Ciudadana del doctor Trujillo y sus agláteres, pusieron a Contralor, a Fiscal General, a la 10/20, a la Corte Constitucional, es decir, desmontaron a pretexto de descorreizar, destruyeron el Estado de Derecho y cooptaron a través de la Corte Nacional a muchos jueces para que sean serviles y obsecuentes. ¿Cómo puede usted explicar que al día siguiente de la sentencia contra Correa, el juez Aquisela salió en Teleamazona media hora en una entrevista con Yaney Nostroza a defender la sentencia? Eso es prevaricato, porque él todavía era juez y tenía que resolver asuntos pendientes en los recursos horizontales de ampliación y aclaración. Entonces, toda esta situación anómala, lo que está pasando en el país, vemos que hay pruebas, etcétera, y no hay presos y no hay nada. Quien debería estar preso es gente del gobierno que han, digamos, entregado como festín a los hospitales del Ecuador para aquella corrupción. El pueblo está indignado de esto. Y no es que queremos una candidatura presidencial para nosotros. Eso lo determinará el curso de la historia. Pero nosotros queremos ser simples soldados. Abogado, pero ¿hay alguna propuesta para usted? Y esto obviamente no es por querer sacarle la información, no, sino que conociendo todo lo que ustedes están haciendo con Coalición Nacional por la Patria, ¿hay la posibilidad, hay para usted alguna propuesta de participar como candidato hasta el momento? No. En lo absoluto no hay ninguna propuesta, y no quisiera tener ninguna propuesta, porque nuestra voluntad cívica ha sido una voluntad desinteresada en apoyar un proceso positivo que fue para el Ecuador. En nosotros no nos anima ninguna ambición personal. La única ambición es el triunfo electoral, que lo vamos a conseguir para a partir de mayo, acuérdense de mí, a partir de mayo 24, al día siguiente
Tiene que estar preso Lenín Moreno, María Paula Romo, Roldán y toda esa camarilla nefasta que gobierna el Ecuador. Lo vamos a hacer. Abogado, antes de concluir la entrevista hay dos temas que han ocurrido en los últimos días que me gustaría consultarle a usted, preguntarle su opinión, su análisis como abogado. A ver, el primero, hay una petición de destitución en la Asamblea Nacional del asambleísta Daniel Mendoza, quien está siendo investigado por la Fiscalía por participar presuntamente participar en una organización delictiva por el caso de los hospitales, del Hospital de Pedernales. Como jurista, ¿usted cree que no habría allí un criterio adelantado, una postura adelantada por parte de los asambleístas de destituirlos sin que exista aún algún fallo judicial? ¿No podría cometerse allí algún error y que más tarde la justicia diga, no, el señor no ha tenido nada que ver, pero sin embargo ya en la asamblea le quitaron su curul? ¿No cree que habría ahí, y esto sin defender al asambleísta Mendoza, ¿no? Porque obviamente si es que estaría involucrado en esas cosas es algo nefasto y terrible, pero ¿cuál es su criterio jurídico como abogado? Mi criterio jurídico es el siguiente. Una cosa es el trámite de juicio político que conlleva la destitución a un asambleísta. Eso no tiene nada que ver con el área jurídica. El área jurídica procesal penal lo maneja como titular de la acción penal pública la Fiscalía General del Estado. Hay suficientes elementos, allí sí, hay elementos de convicción, hay elementos probatorios que lo incriminan directamente. ¿Cómo va a librarse? ¿Cómo puede demostrarse la inocencia Mendoza si le encuentran justamente a él, al asesor, más de $600,000 y más de en cheques $1 millón y pico? Dinero que había sido retirado por el asunto de la inauguración, la construcción del Hospital de Pedernales. Del Hospital de Pedernales. Entonces, sí. y han encontrado también en las casas los archivos que nos incriminan justamente al señor Mendoza. Entonces allí no hay vueltas que darle. Es una vergüenza que Mendoza siga como asambleísta y que haya votado inclusive en estas leyes valoradas, en la ley de ayuda humanitaria, mal llamada de ayuda humanitaria, y la ley de finanzas públicas. Entonces es una situación que debe ser lo más pronto destituido. Destituido como porque él ya perdió integridad moral. Él no tiene, digamos, una situación de honestidad personal. Este es un juicio político para que no siga infamando personalmente, yendo o trabajando vía telemática en la curul como asambleísta del Ecuador. Él está infamando a la legislatura. Y otra cosa es el proceso penal, donde habrán sus responsabilidades, donde habrán que determinar sus responsabilidades. Pero allá hay pruebas, allá hay elementos probatorios tremendamente poderosos, que son, a mi juicio, que no pueden ser desvirtuados. No pueden ser desvirtuados así tan fácilmente. ¿Qué va a decir el asesor de Mendoza? ¿Qué va a decir el asesor? Que la plata de él. ¿Para quién? Es decir, allí no hay otro concepto que la sentencia se le viene porque se le viene. Mire cómo es la vida. Y Daniel Mendoza era uno de los legisladores que más vociferaba contra Jorge Glass, que más vociferaba contra Rafael Correa. Y yo alguna vez puse un tuit que dije, Daniel Mendoza es, porque antiguamente en el gobierno de la década ganada era servil a Correa, era servil a Jorge Glass. Ahí están las fotografías históricas. Yo puse en el tuit, Daniel Mendoza es el elocuente molde de la hipocresía y de la perfidia. Es un molde perfecto. Y mire cómo un hombre tan joven destruye su vida por el amor al poder y el amor al dinero. Pero, ¿qué tendrá también Mendoza? Mendoza tiene que decir mucho. Mendoza no se va a hundir solo. Mendoza era el jefe de los asambleístas de Alianza País. Mucho lo debe saber sobre sinvergüencería de los propios asambleístas y sinvergüencería de la gente del gobierno, de Lenín Moreno y todos sus compinches. Ténganlo por seguro que el Ecuador lo va a saber todo. Todo se sabe, dice la Biblia. Abogado,
Entonces, políticamente, al menos ahora, está acorralado el asambleísta Daniel Mendoza en la Asamblea Nacional por las evidencias que está... No tiene por dónde escaparse, no tiene alguna excusa, no hay nada. Oiga, pero si el propio partido, yo no creo que vote por su inocencia. Acuérdense, será mayoritariamente. Es decir, ¿quién va en este país, que ya estamos en una carrera ya de pocos meses en elecciones? ¿Usted cree que algún asambleísta de Manabí, de Alianza País, va a defenderlo? El que se defiende es como decir, se está cubriendo de sangre y se está cubriendo de un ropaje del diablo. Y la gente no le gusta votar por los diablos, pues. Bien, ahora hablando de esto, otro suceso actual que ocurrió ayer y que ha generado muchas reacciones en redes sociales, como es el accidente aéreo de una avioneta en territorio peruano, una avioneta con un escudo de Ecuador, que aparentemente le habían, las placas las habían adulterado. El señor Adún, que es a quien vinculan ser dueño de esta avioneta y ha dicho que efectivamente sí, le pertenece a una empresa de él, él dice que bueno, que a él se le han llevado la avioneta a su piloto y que está desaparecido y que él no sabía y que no sabe nada. Esto dentro del contexto, y analicemos, la familia Bucaram está muy cuestionada por su vinculación con algunos actores que en estos momentos están siendo investigados y han huido inclusive por los presuntos actos de corrupción en los sobreprecios del IES. ¿Cuál es su criterio? ¿Usted le cree a Adún? ¿Usted le cree lo que él dice, que se le robaron la avioneta, que el piloto se le llevó sin decirle nada? ¿Ah? Vamos un poco a la historia. A ver. Historia. En mayo, antes de que Lenín Moreno llegue al poder, el 24 de mayo, yo puse un tuit hoy, lo voy a leer. Moreno, el presidente Moreno, envió al legislador Serrano y a Eduardo Manga, su secretario, a Panamá, en la avioneta de un señor, de un empresario. Lo trajeron a Bucaram, le entregaron CENEL. Es decir, Moreno, es el presidente Moreno, es el autor inmediato de toda esta trama de corrupción. Todo el mundo lo sabía y ahora ya están evidenciadas las cosas. Es decir, la entrega, con la detención de Mendoza, la entrega de los hospitales y las dádivas de hospitales eran cuotas políticas para asegurar lealtades y la división entre los morenistas y los correístas. Los correístas no aceptaron estas prebendas, estas dádivas, porque eran gente de principios, leal al proceso de la Revolución Ciudadana y leal a su líder, que los enorgullece, que es Rafael Correa Delgado. Sin embargo, los que rugían por el apetito del poder y del dinero sucumbieron y entregaron en el mes de octubre, el país lo sabe, expectó, yo lo estoy mintiendo, el señor Abdalá Bucaram con sus hijos fueron aquí en Guayaquil al edificio de donde estaba el presidente Lenín Moreno despachando, ofreciéndole respaldo popular, etcétera. Es decir, Abdalá Bucaram ha sido una persona que antiguamente criticaba a Lenín Moreno, pero ya en todo el gobierno de Lenín Moreno lo ha defendido en Twitter y se ha referido en los peores términos contra Rafael Correa y contra Jorge Glass. Ahora bien, yo pienso que como jurista, toda la persona procesada, toda persona investigada es inocente hasta que no haya una sentencia ejecutoriada. Tanto Mendoza, que hay muchas evidencias de cargo contra él y que yo dudo que salga una sentencia, digamos, de inocencia, ¿no? Igual que el prefecto de Guayas, igual que Adún, igual que el señor Abdalá Bucaram o su hijo Abdalá Bucaram, ellos tendrán que defenderse, porque el proceso ecuatoriano es un proceso de contradicción, es un proceso de inmediación, es un proceso que debe permitir el derecho a la defensa. Derecho a la defensa que no se le ha permitido a Jorge Glass ni a Rafael Correa, porque la fiscal ha sido draconiana. El fiscal, dice el Código Orgánico Integral Penal, tiene que ser un funcionario independiente. ¿Por qué? Porque hay un principio procesal penal que es el principio de objetividad. Por el principio de objetividad, el fiscal en la investigación recaba, recibe tanto pruebas incriminatorias de cargo contra los procesados
como también recibe pruebas que desvirtúan esas acusaciones para que el fiscal pueda sopesar, investigar, reflexionar y en su momento pueda haber un desistimiento, puede haber, digamos, no llamar a juicio a los procesados, porque se abstiene el fiscal cuando se da cuenta que los elementos de convicción no son relevantes para determinar una acusación. El fiscal tiene que abstenerse, pero para hacerlo tiene que ser un funcionario independiente. Por eso que es muy delicado a esta altura de la investigación, digamos, determinar, Agalá Bucaram es culpable, Agalá Bucaram es inocente, fulano de tal es culpable, fulano de tal es inocente. No, dejemos a la justicia actuar independiente y sin selectividad. Lo que sí hemos notado que ha habido selectividad. A Ricardo Patiño, por emitir una opinión política dentro de su partido, que es una opinión ejerciendo la libertad de pensamiento y de expresión, boleta de captura y tuvo que irse para precautelar su vida. Es decir, ¿dónde estamos? Abogado. Entonces, está bien que una persona se defienda en libertad cuando ya hay una sentencia y, claro, guardando todas las medidas alternativas que pueden ser un billete electrónico, que vaya quincenalmente a firmar en la judicatura. Pero ¿por qué tiene que haber la prisión preventiva si la prisión preventiva es excepcional? A ver, evalúe, abogado, esta situación en general. Usted dice, una justicia selectiva. A unos sí y a otros no. Por ejemplo, Exacto. Daniel Mendoza, sí, preso, bueno, investigado. Y, por ejemplo, Alexandra Ocles, el señor Granda del IES, están en su casa y no ha pasado nada. Y así hay un sinnúmero de casos que todavía no se investigan. El presidente, mi querido amigo, pero déjeme el presidente de la República habló maravillas de Granda cuando el Ecuador supo en plena pandemia que se querían llevar 10 millones de dólares en la compra en el sobreprecio de las mascarillas del Seguro Social. Ya, déjeme concluir la pregunta entonces, abogado. A ver, ¿cuál es su evaluación entonces ante todo esto? Porque había una hipótesis de que primero el gobierno no quería inculpar a uno de los suyos, pero ya lo ha hecho con Daniel Mendoza. ¿Usted cree que esto de aquí es una cortina de humo por parte del gobierno para distraer lo que está pasando en realidad en el país? ¿Es una estrategia o ya se le salió de las manos y ahora es sálvese quien pueda en cuanto a justicia, y si te persigue el fiscal ya no es culpa, ¿sabe qué? Ahora sí es que se salve quien pueda. ¿Qué creen que está pasando? ¿Cuál es su evaluación? Querido amigo, este gobierno es un gobierno que se está desbaratando por la inmoralidad. Donde usted pone el dedo, salta la pus. Entonces es un gobierno que está debilitado porque ya nadie le cree. Ya la conciencia ciudadana ha crecido tal. Hay tantas contradicciones y ambiciones al interior que entre ellos se están incluso denunciando. La una dice, si tú me metes preso, yo te denuncio. ¿Usted cree que Alexandra Ocles, con los 3 años que le dieron ese puesto y otros más, influencia, etcétera, no conoce la sinvergüencería de otras personas? Y por eso es que utilizaron, y entonces enseguida comienza el palanqueo para que ella no vaya a prisión. Entonces, es una justicia selectiva porque todo está corrompido. La fiscal general del Estado, estimado amigo, está puesta allí a pesar de que ella no tiene elementos académicos, científicos suficientes de derecho penal. El país vio cómo en sus exámenes, tanto escritos como orales, fue un desastre. Fue calificada 10 sobre 20. Y sin embargo, como era funcionaria de Lenín Moreno, estaba de directora de la UAFE, la Unidad Financiera del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que el doctor Trujillo, en contubernio con Lenín Moreno, le regalaron el puesto, pero no por gusto, le regalaron el puesto para que ella persiga todo lo que representa Rafael Correa, Jorge Glass, el correísmo, y sin embargo, y la pusieron también para que proteja las sinvergüencerías de los funcionarios del gobierno, y eso es lo que está cumpliendo, y lo está cumpliendo bien, esa malhadada decisión de ser cuchillo contra los dirigentes de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, doña Diana Salazar sabe que cada día está más desprestigiada en el Ecuador. Con el nuevo gobierno, ella tendrá que rendir cuentas, porque mire, el caso INAPEIPE, desde abril del 2019 fue denunciado. ¿Qué ha hecho allí? Sin embargo, en el caso Sobornos, que fue elaborado muy apresuradamente
y sin pruebas metió preso un poco de gente y armó el escándalo hasta que hay una sentencia y acusó con argumentos traídos de los cabellos por la autoridad mediata de dominio de la organización delictiva, que ni los jueces le hicieron caso, ni los jueces le hicieron caso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una funcionaria que no es independiente y que actúa selectivamente. Pero eso ya pronto se le va a acabar porque le faltan ya solamente 11 meses para que termine este gobierno y allí tendrán que el resto de funcionarios rendir cuentas al pueblo ecuatoriano. Mire lo que pasa con el Contralor Celi. El Contralor Celi, que es un Contralor que no puede ser Contralor, porque él es un psicólogo, o creo que es doctor en filosofía, de acuerdo con la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. Para ser Contralor no requiere determinados profesiones, y no está esa profesión. Tiene que ser abogado, economista, ingeniero comercial, pero no filósofo. Entonces, él está actuando, digamos, con saña, persiguiendo políticamente, glosando a Jorge Glass. A Rafael Correa, creo que es el ecuatoriano más glosado del mundo. Por haber utilizado supuestamente el avión presidencial, tantos millones de glosa. Sin embargo, a la gente de este gobierno, nada absolutamente. Abogado, estamos finalizando la entrevista, pero antes de ello volvamos al principio, porque hay mucha gente que me pregunta, ¿no? Me dice, Víctor, bueno, consúltele al abogado Eduardo Franco Lor, ¿qué mismo va a pasar? ¿Tendrá la prelibertad el ex vicepresidente o no? ¿Qué le dice jurídicamente? Obviamente sin darle falsas expectativas a los seguidores de él, pues, ¿no? Hablando jurídicamente. Víctor, a ver. Mire, Víctor, en estricto derecho, Jorge Glass deben darle la prelibertad. Es decir, el trámite que empezó el 12 de mayo del 2020 debe ya esta semana, si es posible, pasar a Quito. Hay un departamento que tiene que dar una opinión definitiva, el director nacional de prisiones, y de allí ir a un juez penitenciario, y ese juez tiene que cumplir con la ley, el código orgánico, digamos la ley de ejecución de penas, y ya está derogada, pero como está vigente para el caso de Jorge Glass, opera. Pero ahora he escuchado que el actual gobierno quiere dictar un reglamento que le va a perjudicar, es decir, todo lo elaboran con saña, con mala fe. Abogado, el derecho, él debe salir, pero si en libertad. Pero si le dan la prelibertad a Rasquiña, ¿por qué no dársela también a Jorge? Es la gran pregunta que se hace mucha gente. Digo, le dan la prelibertad a Rasquiña, que es el jefe de una banda peligrosísima de Manaví, y no a Jorge Glass. Imagínese esa... ¿No le parece que sería un absurdo? Claro. Sería un absurdo. Claro, abogado. Bueno, finalmente... Jorge Glass tiene que darle la prelibertad y tiene que darle incluso y anulársele sus juicios. Por eso queremos una asamblea constituyente. Abogado, finalmente su mensaje para la audiencia que nos está observando y para los seguidores de su partido, Coalición Nacional por la Patria, y también para los correístas que lo ven, y bueno, para la gente en general que está en sintonía, una sintonía bastante interesante hasta ahora en todo el país. Bueno, yo les agradezco mucho que estén escuchando y viendo este programa por Facebook Live. Muchas gracias, Víctor, por esta invitación. Estamos siempre a la orden de llevar nuestro criterio a la teleaudiencia, a las personas que nos están escuchando. Tengan fe, pueblo ecuatoriano, que vamos a vencer en febrero del 2021. Esta gran coalición nacional por la patria es la coalición de la esperanza, el gran frente patriótico de la esperanza para recuperar la patria, bajo la égida de Rafael Correa Delgado, que para nosotros fue el mejor presidente que ha tenido el Ecuador. Hombre honrado, que se lo ha infamado, que lo han vilipendiado de manera absurda los tentáculos de la traición y del poder. Pero esta gente no pasará. Y nosotros, cuando seamos poder, vamos a llevar a la cárcel a Lenín Moreno y a toda su jauría y camarilla que están desgobernando al Ecuador. Ellos son los responsables por negligencia de los miles de ecuatorianos muertos en Guayaquil, más de 10.000 durante la pandemia, por no haber tenido un plan técnico-científico para mitigar esas muertes. Y muchas situaciones de desgobierno, como haber pagado
más de 326 millones a los tenedores de bonos de deuda externa y, por ejemplo, a los servidores públicos no les pagan, a los profesores no les pagan, y esta es una situación de que este gobierno de Lenín Moreno ha quebrado al Ecuador prácticamente, pero él tendrá su responsabilidad, irá a la cárcel, respetándosele su vida, su integridad física, el debido proceso, lo que ellos no han hecho con nosotros. Pero habrá justicia, sin odio, pero con memoria, sin venganza, pero con una justicia real. Muchas gracias. Abogado, un abrazo para usted y su familia allá en la ciudad de Guayaquil. Esperemos en cualquier momento tener contacto nuevamente y actualizar la información para que nuestro público también conozca de sus expresiones lo que pasa con Jorge Glass. Un abrazo. Esa fue la presencia del abogado Eduardo Franco Lor, que desde la ciudad de Guayaquil nos recibió la videollamada, así que pronto estaremos también conversando con más actores de este tema y por supuesto actores de coyuntura nacional. Recordándoles que mañana tendremos la presencia también de la asambleísta Mónica Alemán y el jueves tenemos ya confirmada a la señora Marcela Aguiñaga para hablar acerca del veto presidencial que ya llegó a la Asamblea por parte del presidente de la República, Lenín Moreno. No se lo pierdan, todo esto en exclusiva por VA Televisión, en su espacio de entrevistas. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde, yo soy Víctor Aguirre. Buenas tardes.